Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Ya estamos aquí nuevamente con la cuarteta, programa en vivo desde la ciudad de Trujillo, para tocar un tema muy importante esta vez en donde podemos tranquilamente conversar sobre nuestra descontaminación ahorita que está pasando el planeta por estos días que estamos en estado de emergencia y por la cuarentena del coronavirus. Voy a dar el pase a Claudia Morales de Lima para que dé nuestra bienvenida y saludos. Adelante, Claudita. Muy buenos días a todas y todos. Un gusto poder acompañarnos esta mañana. Bueno, yo soy Claudia Morales, soy comunicadora y soy de Trujillo, pero vivo en Lima en este momento. Y bueno, un gustazo poder acompañarnos. Y también acá está Eric Aquino. ¿Cómo están? Un saludo, muy buenos días y nuevamente con un programa más de La Cuarteta y no se la pierdan porque tenemos a dos súper invitados importantes. Está con nosotros Yuri Hooker, reconocido biólogo, y también está Gustavo Iguanaga. Nos acompaña también Enrique Ponce. Enrique, muy buenos días. Buenos días, Eric. Buenos días a Gustavo, a Yuri, a Claudita, que no la veo hace muchos años. También a Alberto, agradecerles a todos ustedes por esta iniciativa muy importante. Creo que el día de hoy vamos a tener una actividad muy cultural, educativa, diría yo, para quienes puedan sintonizarnos, sobre todo por la presencia de Yuri y de Gustavo. Así que un abrazo a todos ustedes. Buenos días. Ok, Quique, gracias por tu presentación. A todos ustedes que nos están siguiendo por el Facebook de Open Cultura, pueden después hacer sus preguntas. Y claro, ya lo mencionó Eri, Gustavo, a los invitados de esta mañana, que son Yuri Hooker Mantilla y Gustavo Iguanaga Red, ambos biólogos pesqueros, trujillanos y especialistas justamente en el tema del medio ambiente. Doy el pase primero a Yuri para que nos dé su bienvenida. Adelante, Yuri. ¿Qué tal? Buenos días. Acá viendo desde nuestras ventanas cómo el mundo por fuera cambia y mejora sin nosotros. Un tema muy interesante. Gustavo, bienvenido. Buenos días con todos, contento de poder participar en este programa y bueno, y poder compartir un poco las experiencias que tenemos. Gracias. Gracias a los dos por estar presentes esta mañana, como vuelvo a decir. Y vamos a empezar justamente hoy día siendo el Día Mundial del Reciclaje. Hoy día se celebra a nivel mundial, digamos, esta fecha. Y veamos qué es lo que está pasando en nuestro planeta, ¿no? Sabemos que el Perú es un país megadiverso, o sea, las características que lo definen como un país de una gran, mayor biodiversidad que tienen en el planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Y en nuestro país, luego de 20 días de cuarentena nacional, inclusive hasta la Municipalidad de Lima ha presentado proyectos preliminares, llamemos así, de monitoreo de la calidad del aire. Pongamos por ejemplo, ¿no? Incluso hasta se ha visto en la presencia de delfines en la Costa Verde. Acá en Trujillo, la verdad que no hemos tenido esa suerte de poder tranquilamente observar quizás algo. Yo podría decir quizás el cambio del aire en el tema de que podemos nosotros respirar ahora un poco mejor. Y ante esto quisiera preguntar a nuestros invitados, principalmente a Yuri Hooker, ¿qué opina con respecto a que si vemos que la naturaleza se está mostrando como tal, va mejorando en ese aspecto? Los habitantes durante este confinamiento ya de casi 2 meses, ¿qué hemos aprendido de ello? Bien, hay dos factores importantes acá. Uno, que la presencia de los humanos definitivamente espanta a los animales, genera cambios. Por más responsables que seamos, si nosotros salimos a un medio natural, siempre van a haber aves, mamíferos, lagartijas que van a huir de nosotros porque siempre el humano ha sido un depredador, y si no directamente contra los animales, sí ha cambiado profundamente el hábitat donde ellos viven. Entonces ya por naturaleza, por instinto, casi todos los animales huyen del humano. Entonces cuando los humanos desaparecen de estas zonas naturales, poco a poco la fauna va retornando a los lugares donde para ellos son buenos lugares para vivir,
pero no tienen acceso por la presencia del humano, ¿no? Ahora, eso es algo que se está viendo en muchos lugares, pero también ocurre otro factor muy importante y nos lleva a reflexionar, ¿no? Los seres humanos que viven en ciudades, ¿no? Hay familias enteras que a veces por generaciones prácticamente no han salido de las ciudades, es decir, los abuelos nacieron en una gran ciudad, los hijos y los nietos también, y a lo mucho pues se van a los parques, a veces un fin de semana por ahí a algún lugar, pero tenemos la idea que somos organismos, somos ni siquiera animales, somos seres superiores que vivimos en ciudades de cemento, llena de tecnología, y que ese es el mundo, ¿no? Entonces nos olvidamos de mirar la naturaleza y nos olvidamos además que somos parte de la naturaleza. Los delfines, por ejemplo, en la Costa Verde es algo sumamente frecuente. Yo he visto un montón de veces delfines en la Costa Verde en Lima, pero sin embargo, cuando en cuarentena aparecen delfines realmente en la Costa Verde, la gente se impresiona, ¿no? Y sale hasta en el periódico y en los medios. Y esto se debe a que esas mismas personas que viven incluso frente al mar, sus edificios, sus ventanas están frente al mar, no ven el mar. Puede ser que miren el mar, pero no lo aprecian, no lo analizan, no ven los detalles, no están viendo a la gente, la chica con bikini, la televisión, no sé, el avión que pasó, pero hasta hemos perdido la capacidad de ver la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando aparecen estas cosas y dentro del aburrimiento y el enclaustramiento que se encuentran las personas, se sorprenden y dicen, wow, ¿qué está pasando? Y bueno, siempre estuvo ahí. Y en ese caso, a los que les está pasando algo es a nosotros como seres humanos, ¿no? Estamos retomando la necesidad de mirar la libertad y de mirar la naturaleza. Ok, Yuri. Gustavo, por favor, tu opinión. Sí, hoy en día al haberse sorprendido la humanidad con esta epidemia o pandemia, ya podremos decir, digamos, la población ha entrado pues en un proceso de receso, ¿no? Al estar acuartelados en sus casas, la naturaleza en cierto modo se expande, ¿no? Ya lo mencionó Yuri, digamos, la presencia humana es un factor limitante en la expansión de las especies, ¿no? Principalmente las especies superiores, ¿no? Vemos en otros países, por ejemplo, venados que comienzan a circular por las calles, lo cual no es muy frecuente, pero sencillamente porque el hombre pues ha dejado de circular, ¿no? Entonces es un suceso bastante anómalo en la historia del planeta, pero hay aspectos que también lo ha mencionado Yuri, que son bastante frecuentes, solo que la gente no los observa, ¿no? Por ejemplo, hace unos días hablaban también en un medio sobre la presencia de aves en las playas y eso, bueno, las aves están todo el tiempo. Y eso es muy cierto, ¿no? O sea, la gente a veces pasa por un lugar y no lo aprecia el lugar, simplemente pasa y mira otras cosas y las especies han quedado pues en un plano bastante secundario, ¿no? Hoy en día pues la gente quiere, el hombre ya no es el protagonista de los espacios, sino ya la naturaleza comienza a evidenciarse, ¿no? Esto tiene su pro y su contra, ¿no? En el sentido de que muchas especies, al no ver al hombre, también comienzan a expandir sus áreas. Por ejemplo, en el caso de aves, veía algunas imágenes, y esto lo he comentado frecuente, por ejemplo, de anidamientos en los automóviles, ¿no? Hacían sus nidos ahí donde está el espejo del auto. Pero, ¿qué va a suceder cuando la gente comience a salir de la cuarentena? Entonces va a haber de nuevo un repliegue de las especies, ¿no? Entonces, momentáneamente apreciamos eso, pero de ahí cuando sigamos con nuestras actividades, lamentablemente la naturaleza va a sufrir este repliegue, ¿no? Bueno, mi intención es regresar al tema del reciclaje, pero primero quiero hacer una consulta respecto a las especies que estamos viendo. Si bien es cierto, Yuri y Gustavo nos comentan de esta capacidad de observación y capacidad de asombrarnos que hemos estado perdiendo, bueno, es importante retomarla definitivamente. Ahora mi pregunta va por el otro lado. Creo que muchas personas somos conscientes de eso, pero no el común.
en general, porque he visto muchas quejas en las redes, muchas personas discutiendo frente a los ingresos de los espacios más silvestres, por así decirlo. Lo que quisiera es que ustedes dos nos puedan comentar por qué es importante no llevar animales domesticados a espacios más silvestres. Porque de hecho que vamos a abrir la cuarentena, vamos a salir y probablemente una de las cosas que hagamos es salir a distendernos a estos espacios que pueden ser unas áreas naturales protegidas, unas áreas de conservación privada o regional, o simplemente un espacio como Las Lomas acá en Lima, porque es importante que en este momento nuestras mascotas, y bueno, más adelante también, no vayan a estos espacios. Sí. ¿Quién responde? Ambos, ¿no? Uno por uno. A quien nos den pase, a ver. Bien. Por ejemplo, en áreas naturales protegidas por el Estado, está prohibido llevar mascotas por varios motivos, ¿no? Y son en realidad los motivos que interfieren en todo el ambiente. Los animales que están en contacto con los humanos suelen tener ciertas enfermedades que en el ambiente natural no se aprecian, no se encuentran, o se encuentran restringidos solamente a ciertas poblaciones. Sin embargo, cuando nosotros llevamos a un gato o a un perro o a un ambiente natural, estos, primero, están llevando también las enfermedades que ocurren en las ciudades. Eso por un lado. Lo otro es que, al igual que nosotros nos impresionamos y nos sorprendemos con lo que hay en la naturaleza, un perro, un gato, cuando vean a una lagartija o un ave, van a querer cazarla porque es su instinto. Entonces, los animales domésticos suelen ser también muy dañinos en ambientes naturales. Incluso algunos se pierden, son liberados en ambientes naturales, terminan siendo, se dice, ferales, es decir, la mayoría mueren, se enferman o se los come algún depredador, pero hay algunos, tanto gatos como perros, que se asilvestran, empiezan a vivir de manera salvaje y empiezan a causar daños sobre la fauna, ¿no? Y ahí aparece un tema también un poco de conflicto a veces con los animalistas, porque estos animales son considerados plagas, porque recordemos que los perros domésticos, los gatos, no es fauna silvestre. Y si están en fauna silvestre, están dañando en ambientes silvestres, están dañando a la fauna local, a la fauna nativa. Y sobre todo en áreas naturales protegidas, o en algunos lugares donde se genera un problema serio, hay que eliminar a estos animales del ambiente para que no maten a la fauna endémica silvestre, ¿no? A veces eso no se entiende, o sea, de hecho, toda vida es valiosa, toda vida hay que respetarla, pero cuando se convierten en plagas también hay que manejarla, ¿no? Entonces, nunca hay que llevar a animales domésticos a lugares silvestres, ¿no? Hemos visto muchas veces perros en la playa que simplemente la gente que vive en la playa les abre las puertas, los perros salen y a las aves que están descansando en la orilla las atrapan, las despedazan, ¿no? Si sale una tortuga a desovar, lo mismo. Es más, si la tortuga se fue, huelen los huevos, excavan, sacan los huevos. Entonces, es un tema bastante complejo el hecho de llevar animales domésticos a ambientes naturales. Gustavo, ¿tú qué nos puedes comentar? Bueno, además de lo que mencionaba Yuri, que ya es bastante dentro del tema que amerita con las especies, bueno, obviamente no se pueden llevar, eso sí, está prohibido, ¿no? Si vas con un perro al bosque de Pomac, sencillamente no te van a dejar entrar porque no pertenece al lugar, ¿no? Incluso así sea una especie, digamos, silvestre, pero que la has domesticado, tampoco la podrías llevar. No se puede introducir especies en los ecosistemas, porque de todas maneras, a pesar de que una mascota va a ingresar a un lugar de manera temporal, porque va a estar durante el tiempo que esté esta persona,
las perturbaciones que pueda generar ahí son bastante fuertes, ¿no? No olvidemos, cada especie que no es del lugar pasa a ser una especie exótica. Y esas especies exóticas van a generar diferente tipo de perturbaciones, ¿no? Desde las enfermedades que puedan transmitirle a las especies hasta las perturbaciones, depredación, etcétera, entre otras, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que tenemos que tener presentes y es un poco la responsabilidad. En los espacios que no son áreas naturales protegidas, pero son espacios silvestres, es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado al respecto, ¿no? No se trata de que, ya si bien es cierto, es parte de la familia, la mascota, pero no llevarlo a estos espacios porque van a generar muchas perturbaciones, ¿no? Entonces, aparte de, por ejemplo, llevar un perro a la playa, ¿no? Que es un espacio más cercano, ya no es tan natural el espacio porque la influencia del hombre es muy grande en las playas, pero además de generar las molestias al resto de personas, ¿no? Entonces, generan perturbaciones en el entorno, en el ecosistema, pero también generan perturbaciones a las demás personas, ¿no? Entonces, un poco es la responsabilidad que pueda tener cada persona con respecto al manejo, al cuidado de sus mascotas. Continúa Eri Aquino, por favor. Sí, en este escenario va la pregunta para Yuri primero, luego para Gustavo. En este nuevo escenario que estamos viendo, el tema de los desechos, el tema de la basura, ya sabemos que la gente está empezando a tirar los guantes, hay el tema del delivery, las bolsas. ¿Cuál es su mirada con respecto a este impacto que tiene que ver con educación ambiental, con protocolos? Me gustaría saber cuál es su punto de vista, su recomendación. Primero con Yuri. Ok, ¿me escuchan? A ver. Sí. El tema de los desechos y de la vida fácil que tenemos de utilizar y botar es un problema realmente muy difícil de manejar solamente en países con mucha tecnología y con mucha decisión política, también con mucha educación. Se está haciendo adecuadamente, pero en la mayoría de países de nuestro continente, y en el Perú es un problema muy serio, prácticamente no existe reciclaje. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que el reciclaje solamente se puede dar con algunos tipos de materiales, ¿no? En realidad, no sé, un 20%, un 30% de lo que se usa se puede hacer de manera eficiente. Cualquier otro material podría hacerse, pero como es económicamente práctico, o sea, sale más caro reciclarlos que comprar los nuevos, no se hace, ¿no? Entonces yo creo que la mejor opción es que la gente no compre alimentos y objetos que vengan envasados de manera no adecuada, ¿no? Yo suelo comprar en los mercados zonales, no en los supermercados. Llevo mis bolsas, por ahí sí recojo algunas bolsas que voy a utilizar para basura. Jamás he comprado bolsas para basura, me parece una tontería. Entonces, si por ahí nos dan bolsas, pues esas son las que hay que utilizarlas. Pero aún así, siempre hay algo de desechos, ¿no? Entonces, yo vivo en la Molina, y cuando recién llegué, el alcalde que está en ese momento implantó el método de segregar, separar la basura, ¿no? Entonces yo muy contento, pues separaba orgánicos, papeles, plásticos, diferentes bolsas, y luego lo llevaba al basurero, ¿no? Pero lo que luego me di cuenta es que venía el camión de la basura, todas las bolsas las metía en el mismo lugar, ¿no? Entonces, la intención era buena, pero no había un sistema real para manejar estos desechos, ¿no? Entonces ya luego cambiaron de alcalde y simplemente todo va igual a la basura. Entonces ahí queda nuestra responsabilidad, ¿no? No sé si han visto estos programas de los ecoladrillos, ¿no? Si bien esos plásticos no se van a volver a reciclar porque todos terminan dentro de una botella muy compactados,
Hay algunas ONGs que lo que están haciendo, estas botellas llenas de plástico, las están metiendo dentro de muros de cemento en algunas obras públicas de algunas municipalidades, hacen parques y por debajo de las veredas o dentro de las bancas se ponen. Y son iniciativas obviamente importantes, pero que no solucionan el problema en sí. Ahora, si todos lo haríamos, realmente sería, el impacto sí sería muy significativo. Cuando empecé a hacer los ecoladrillos, yo dije, bueno, es un poquito la moda, vamos a ver, ¿no?, cómo funciona. Y es realmente impresionante. Entonces, una botella de 2 litros, prácticamente entran ahí todos los plásticos que yo produzco en un mes, ¿no? O sea, se van compactando y es impresionante la cantidad de bolsas que pueden entrar. Ahora, eso como peso no es mucho, pero recordemos que la mayoría de nuestras ciudades no tienen planta para procesar esta basura, y muy pocas tienen verdaderos lugares donde depositar. Simplemente se llevan en Lima sí existe, tal vez. No conozco específicamente dónde se hace el depósito de la basura en los diferentes distritos, pero hay muchos lugares en los desiertos, muchos lugares cerca a las ciudades, donde simplemente se va al desierto, el camión vuelca la basura, y todas esas bolsas plásticas que hemos dejado sueltas en nuestra basura, que pensamos pues que se quedan ahí, en realidad se rompen estas bolsas, el viento se los lleva y tenemos kilómetros, decenas de kilómetros detrás de estos basureros, donde el viento ha cargado las bolsas, y ambientes de desierto naturales, incluso lugares con vegetación de lomas, cactáceas, lugares paisajística y ecológicamente impresionantes, están llenos de bolsas. Yo tengo fotos realmente impresionantes de estos lugares que están a muchos kilómetros de los rellenos sanitarios, pero que a la disposición de la basura desde nuestras casas hasta las municipalidades termina contaminando áreas enormes del desierto, ¿no?, o de las ambientes naturales. Cuando llueve o cuando llegan a los ríos, a las quebradas, esto también termina en el mar, ¿no? Bueno, y hay todo un rollo también súper grande y peligroso con los microplásticos que la podemos conversar. Bien, en mi caso, desde el punto de vista de los residuos, hay que mencionar que es todo un ciclo, ¿no?, de generación del residuo y lo que va a pasar con él. En lo que estamos viviendo de esta pandemia, con este confinamiento, podemos decir varias cosas. La primera de ellas es que es un cambio en el comportamiento del consumo. Y acá es interesante este término, el consumo, porque esa es la matriz del problema. O sea, muchas veces se habla y estando hoy en día en el día del reciclaje, el reciclaje como una gran solución cuando no lo es. El problema real que estamos viviendo es un problema de consumo. Mientras más consumo tengamos, más producción de residuos. El reciclaje no es una realidad que ni siquiera se acerca a un 80 o a un 70% en países como el nuestro. O sea, el reciclaje será un 20% a lo mucho de la basura que se ha generado. El resto va a terminar en los sitios donde se hace la disposición y obviamente, si nosotros vemos la configuración de nuestro territorio, en la costa tenemos zonas donde se dispone. Acá en Trujillo, en el Milagro, tenemos el vertedero que ya prácticamente ha colapsado, ¿no? En Chimbote está en Cosco, que también ha colapsado. Es una montaña de basura que tienen acumulada ahí. Pero, por ejemplo, lo vemos en la sierra. En la sierra la mayoría de lugares no tiene, de distritos o municipios, no tienen sitios de disposición. Por lo general son las quebradas. Y cuando viene la época de lluvia, se encarga de limpiar esa zona y de nuevo a disponer. Pero en otras palabras, estamos usando los ríos como fajas de transportadora de basura hacia el mar, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en la bocana del río Moche, mucha de esa basura ha sido generada en diferentes lugares por donde pasa el río y que vienen desde la sierra, ¿no? Entonces, es un problema bastante complejo cuya raíz tiene que ver con el consumo. Este periodo de confinamiento, por ejemplo, para ser específicos en algunas cosas, en lo que es residuos de tipo hospitalario, mascarillas, guantes, papel de algodones, etcétera,
se está generando masivamente. Ya no es un lugar por ejemplo, donde se tenían, que eran de ahí viene el término residuo hospitalario, en los hospitales o centros médicos, sino que ahora también, teniendo en cuenta, por ejemplo, nuestra población de infectados con COVID, que es más o menos superior a 80.000 personas, la mayoría de las cuales están en su casa y están generando los residuos que son altamente peligrosos. ¿Por qué? Porque contienen estos elementos, ¿no? Entonces, las personas que trabajan en los servicios de limpieza no cuentan con los medios adecuados y tienen que vérselas con este tipo de residuos. Aparte que, desde el punto de vista del comportamiento popular, es sacarse la mascarilla y tirarla en la calle, ¿no? O sacarse el guante antes de subir al auto y lo tiran en la calle, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que están confluyendo en esto y que nos están dando una real visión de cómo estamos viviendo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el consumo es la clave desde el punto de vista del comportamiento, ¿no? Ahora, ¿qué se habla? Reactivar la economía con deliveries. ¿Y cómo van a ser transportados esos deliveries? Van a ser transportados en cajitas de Tecnopor, con mucha bolsa, mucho plástico, y obviamente, quieras o no, todos los residuos de alguna u otra forma terminan en el mar. Y es un problema porque el mar se ha vuelto un basurero, ya desde antes de la pandemia, ¿no? Uno conversa con cualquier pescador de costa y te va a decir que lo que más caen en sus redes son bolsas plásticas, ¿no? Hace poco tiempo, acompañando a unos amigos pescadores en Chicama, estaban calando sus redes y lo que sacaban pues era un 90 a más por ciento de bolsas en cada calada, ¿no? Todo era bolsas plásticas, bolsas chequeras ahí que salían atoradas en las redes, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestra realidad, ¿no? Uno podría decir ahora algunas calles parecen más limpias porque hay menos gente, sí, pero en las casas estamos produciendo más basura. Tengan en cuenta que el hábito de la persona al estar acuartelado en su casa es sencillamente consumir más cosas. ¿Y qué podemos consumir dentro de lo poco oferta que hay? Pues sencillamente comida, ¿no? Entonces se compran más cosas y obviamente eso es más basura que se está generando desde el punto de vista doméstico en relación a lo que es residuos de cocina. Entonces, nuestro comportamiento como sociedad es bien complejo y tiene que ver con filosofía de consumo. Nosotros somos consumistas, compramos a veces cosas sin necesitarlas. Y obviamente desde las bolsas, desde los empaques, gran parte del precio incluso que nosotros pagamos al adquirir algo son empaques. Entonces, nuestra realidad, cerrando este aspecto, es que el reciclaje nos ayuda un poco, pero no es la solución del problema. Si nosotros bajamos un poco nuestro consumo en cosas que realmente son necesarias, pues sencillamente los resultados van a ser mucho mejores que si habilitamos un buen programa de reciclaje, que obviamente hasta ahora, por ejemplo, en nuestra ciudad no lo tenemos y no se puede hacer por cómo se manejan los residuos, ¿no? Ok, doy el pase a Enrique Ponce para que haga sus preguntas desde la ciudad de Chimbote. Adelante, Quique. Audio, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, amigo. Ya, gracias, Alberto. Para Yuri, para Gustavo. Bueno, aquí en Chimbote nosotros, desde la época del 70, desde que Chimbote se convirtió en industria pesquera, industrializó, lamentablemente tenemos pues hasta 4 afluentes, diría yo, actividades que contaminan nuestro mar. Estamos hablando en la región Ancash de la zona costera, las 3 provincias, provincia del Santa, provincia de Casma y la provincia de Guarmey, que son las más afectadas porque el mar es, diríamos, el botadero de basura del mundo, como bien lo ha estado señalando Gustavo en la última parte, ¿no? Y no voy a hablar solo de las bolsas. ¿Cuáles son esos 3 puntos antes de ir a las preguntas? El tema 1, el ingreso del de Cosco, quienes han visitado Chimbote podrán dar fe de esto, es un inmenso botadero de basura con millones de toneladas de basura. Millones de toneladas de basura, que hasta el día de hoy no se ha generado una planta de procesamiento para erradicar o esta basura convertirla en otros productos que puedan servir, ¿no? Hablando del tema reciclaje. Segundo, las aguas del río Santa, que vienen desde la Sierra de Huaraz,
vienen arrasando más de 3.000 minerías que trabajan ilegalmente y que botan todos sus desechos químicos y residuos metales a este río que llega a desembocar también en nuestro mar, en el Océano Pacífico. Estas aguas del río Santa, es más, llega hasta una planta de tratamiento que no es muy grande y no tiene las condiciones adecuadas para el distrito de Nuevo Chimbote. Ya imagínense cómo consumimos el agua quienes vivimos en este distrito, que somos más de 180.000 personas, habitantes. Ahora, en el tema del mar, lamentablemente, así como vienen todos los desechos químicos, los residuos metales de estas minerías ilegales y posiblemente también las formales, que es un estudio que se está realizando de investigación, hablando en periodismo, también todos los desechos de las casas, de nosotros, las personas, tanto en la provincia de Huaraz, todos los desagües llegan hasta el río Santa y eso todo se viene hasta la costa. Aquí en Chimbote tampoco tenemos una planta de tratamiento, porque todos los afluentes de los hospitales, hoy con la famosa pandemia, de los restaurantes, los hoteles, las personas que vivimos, todas las familias en Chimbote y Nuevo Chimbote, van hacia el mar a través de los desagües. No existe una planta de tratamiento de agua. A ello se suma también que los afluentes de las fábricas conserveras, también los desechos del pescado, las tripas, la sanguaza, todo va al mar. Esto es un foco infeccioso terrible. Creo que somos uno de los primeros lugares en el mundo donde tenemos una cloaca grande, disculpen la expresión, en nuestro Océano Pacífico. Lo que años anteriores fue la perla del Pacífico en Chimbote, hoy se ha convertido pues en una cloaca inmensa. Gracias, valga el comentario que les voy a decir ahora, ¿no? Gracias a la pandemia, que suena irónico, y al no existir estas actividades, esperemos que en la minería informal no lo exista, porque la formal hace poco estuvo con Antamina, debido a que hubo contagios, paralizaron, pero esperemos que las informales no estén haciendo esto, gracias a que ya las embarcaciones no están saliendo hasta el 23 de mayo, donde el Ministerio de la Producción y Pesquería ha permitido nuevamente que salgan a pescar, y es ahí donde estas grandes embarcaciones van llevando pues agua en residuos plásticos, van llevando bolsas y todos los residuos, ¿a dónde creen ustedes que van? También estas embarcaciones las tiran al mar. Hubo una campaña hace poco, antes de la pandemia en Chimbote, que se intentaba reciclar y se intentaba limpiar la famosa bahía de Chimbote. Todos los días los jóvenes de colegios, instituciones, se formó una asociación Chimbote de a pie, limpiaba la bahía y todos los días teníamos que recoger plásticos, sogas y todo tipo de desperdicios que contaminaban nuestra bahía de Chimbote. Entonces, te he hablado de dos afluentes, las aguas del río Santa y todos los desagües también de los afluentes que van de las casas y de las empresas conserveras, que todo va al mar, sin contar pues ahora con el tema del famoso pues botadero de basura que se encuentra en el distrito de Cosco. Y como lo decía Gustavo, es cierto, ahora con la cuarentena la acumulación de basura es mucho mayor, pero ya no tenemos los famosos tricicleros que iban y tiraban todo al mar. Entonces nuevamente ha empezado a cambiar el sistema y hemos regresado o estamos recuperando la fauna que no teníamos antes. Han regresado los pelícanos, han regresado las gaviotas, las pardelas. Ahora la gente que se da una aventura y va a cordelear, a pescar a orilla del río, del mar en este caso, ha encontrado pues nuevamente la chita, el pampanito, la viña y el robalillo, que era una especie que no la veíamos hace muchos años. Es una especie de róbalo, pero más pequeño, el robalillo. Y en fin, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es la pregunta tanto para Yuri y para Gustavo, porque aquellos que hemos pasado la generación del 70, el 80 y hemos llegado al 2000 y que, repito, gracias a esta pandemia podemos ver el regreso de la flora, de la fauna y recordar épocas de niño,
cuando se respiraba aire puro y cuando antes todo era menos contaminado. ¿Qué podemos hacer si estamos bajo un sistema industrializado en producir bolsas de plástico, en producir, en que no se tenga el sistema adecuado para las plantas de reciclaje, tanto en las fábricas conserveras, en las mineras, los filtros y también en las casas? No tenemos una planta de tratamiento de agua. Aquí en Chimbote, de verdad, la gente, aunque les parezca mentira, está feliz en alguna parte de su corazón porque está recuperando la naturaleza nuevamente, el lugar que se le había pues dejado de lado gracias a esta depredación que nosotros mismos somos causantes. Entonces la pregunta es, ¿qué se tendría que hacer? ¿No? Ustedes, especialistas más en el tema, ¿los sistemas tendrían que cambiar? Hablo del sistema político, estamos hablando de propuestas, de iniciativas políticas que ayuden a tener esos filtros y ayuden pues a utilizar lo que son pues los productos ahora que se vienen los delivery. Aquí en Chimbote tuve la oportunidad en el Canal 14 de entrevistar a una persona que hacía productos biodegradables, ¿no? Que eran los famosos tuppers, los vasos, hasta las cañitas para los jugos, los cubiertos, y esto pues no contaminaba y era mucho mejor para el medio ambiente. La pregunta tanto para Yuri como para Gustavo. Sí, dentro del esquema que ya bien has señalado, cada ciudad o departamento de la costa peruana asume también un pasivo de su sierra, ¿no? O sea, de la sierra, de la parte de la vertiente del Pacífico que tiene. Y no solamente, a veces solamente nos focalizamos en el tema minero, pero hay un problema también bastante grave de contaminación de aguas, que al final todo llega al mar, es obvio por ser vertiente, y que tiene que ver con los agroquímicos, que cada vez, hasta antes de la cuarentena, antes de que empecemos a declarar la declaratoria de emergencia y con el tema del aislamiento, por ejemplo, cada año se viene incrementando el volumen de compra de agroquímicos, específicamente plaguicidas, herbicidas, ¿no? Para ser usados en la producción, pues, agrícola. Y todo elemento que es como, por ejemplo, un plaguicida, un insecticida o un herbicida, una vez que se usa, va al ambiente y va al agua del lugar donde se está regando y la escorrentía o la parte superficial va a alimentar al río y del río va a ir trayéndolo, ¿no? Entonces, no solamente comemos nuestros alimentos bien cargados de químicos, sino también las aguas y las especies que constituyen estos ecosistemas fluviales y luego los marinos, ¿no? Entonces, eso es como para añadir un poco a lo que has mencionado, aparte de la contaminación minera, aparte de la contaminación urbana y aparte de la contaminación industrial costera, ¿no? En este caso, mayormente por la actividad pesquera, ¿no? Entonces, son muchos elementos y aparte, cuando uno va a la playa también, dentro de lo que señalabas de residuos, es muy común, por ejemplo, yo hago bastantes salidas de playas con alumnos y un elemento clave es la identificación de los residuos que uno encuentra, ¿no? Y uno hasta podría hacer el mercado en las cercanías de un puerto, porque una vez que una embarcación llega, todo el excedente pues se tira al mar. Lo tiran al mar, literalmente. Entonces tú ves que en el mar están flotando cebollas, tomates, botellas de gaseosa, botellas de agua, y no necesariamente es de la gente que ha ido a veranear, sino de la actividad de las embarcaciones, ¿no? Entonces, que renuevan sus provisiones para hacerse a la mar nuevamente y se vierten al mar. Entonces, todos estos elementos que llegan y confluyen tienen que ver por las actitudes que tiene la sociedad. Obviamente, la sociedad guiada por sus gobiernos. Entonces, acá, como elementos claves, tienen que ver, por un lado, la filosofía de la población, o sea, la filosofía consumista, es decir, cómo cambiamos nuestro chip y sencillamente pasamos a que un modo divertido de vivir es gastar la plata en comprar cosas, adquirir más cosas para sentirnos más felices, que luego se van a hacer residuos. Y otra es cómo encontramos un sentido más, digamos, con mayor significado a nuestras vidas en lo que podemos adquirir o sencillamente gastar nuestro dinero.
Por otro lado, este es un problema también económico. Es decir, veamos ahorita las salidas que se están dando y por dónde va orientando las políticas de gobierno, ¿no? Entonces, prácticamente la mayor salida que están diciendo es hacer deliveries. Y hacer deliveries, ¿cómo van a hacer deliveries si no existe un mecanismo en el cual tú puedas llevar alimentos de una manera amigable ambientalmente? O sea, al final todo es la facilidad del tupper, el cartón, y obviamente no solamente hablamos del sector formal, sino de la gran cantidad de negocios informales que se van armando en estos tiempos y que ya existían, pero que ahora el forzamiento de la realidad de lo que estamos viviendo nos está llevando a eso. Entonces, yo pienso que desde el punto de vista ambiental, lo que nos espera ahora no es muy saludable para la calidad ambiental, ¿no? O sea, va a haber mucha venta en delivery de estos productos y obviamente van a constituir más basura que se va a ir añadiendo, ¿no? Además de las otras que se van generando. No se han reabierto a la totalidad supermercados, tiendas de productos electrónicas, tiendas de ropa, pero cuando una vez que se abran, gran parte de la gente va a ir a consumir y obviamente a botar residuos. Entonces, es filosofía en realidad. Es un problema de actitud. Nosotros vemos, por ejemplo, haciendo una comparación, ¿no? La población norteamericana con la población europea. El europeo es menos consumista. O sea, digamos, no están compulsivamente en supermercados y todo. El norteamericano es parte de su forma de vida el consumo. Entonces, y eso tiene que ver con actitudes. Un ejemplo es la de Suecia, por decir que trabajaba mucho el reciclaje y a tal punto de optimización de los residuos que producían hasta que llegaron a producir energía y para abastecer gran parte de sus ciudades. El problema es que la gente se volvió tan amigable con el medio ambiente que al final ellos han tenido que importar basura para que sus plantas de electricidad no se corten. Entonces, ese es un tema que hay que tener presente, ¿no? Entonces, tenemos que manejar desde muchas áreas. El tema ambiental no es un tema aislado, no es un tema solamente de decir el ecosistema, las plantas, los animales, no. Es una forma de vida, está ligado al desarrollo, tiene que ver con aspectos económicos, tiene que ver con aspectos sociales. Entonces, eso es lo que se tiene que enlazar. En cada medida, en cada política que se dé, se tiene que pensar en todos esos aspectos, no solamente en el económico, cómo reflotamos la economía, claro, pero cómo la reflotamos de tal manera que más gente pueda tener acceso al bienestar, pero por otro lado, sin perjudicar el medio ambiente. Entonces, las políticas son bastante complejas, hay muchas medidas que se pueden tomar. Se han estado tomando, por ejemplo, antes de esta pandemia, el tema de las bolsas plásticas. Sin embargo, las medidas al final no llegaban, de todas maneras han frenado un poco, pero yo lo veo el efecto positivo no tanto en el freno de la bolsa que se está emitiendo, sino que la gente ya no está consumiendo tanto en los supermercados. ¿Por qué? Porque tú compras, hay un comprador ocasional que está en el mall, va al supermercado, pero como no te dan bolsa, entonces ya voy a comprar menos. Entonces, eso también ha sido un freno que no se ha evaluado mucho, pero que de todas maneras es real. Entonces, nuestro problema con las emisiones, como en el caso de Chimbote, que todo le llega y que encima geográficamente es una característica muy particular porque es una bahía. Al ser una bahía, las aguas no pueden operar de manera natural con la dilución de los contaminantes y los tienes concentrados ahí en la bahía. Entonces, hay lugares que tienen que tener mucho cuidado porque la contaminación se le magnifica más. No es lo mismo emitir la misma cantidad de residuos al mar de Chimbote que al mar de Trujillo. En el mar de Trujillo la dilución disminuiría el efecto, no quiere decir que se haga, pero disminuiría el efecto, mientras que en Chimbote se concentra porque las corrientes son circulares dentro de la bahía. Entonces, es un problema grave que tenemos. El tema ambiental nunca ha sido un tema muy fuerte en nuestra sociedad, pero esperemos que prácticamente esta epidemia, que es una alerta ambiental también de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, porque obvio, las zonas de mayor, digamos, infectación por el coronavirus son zonas que están densamente pobladas. Las zonas menos pobladas tienen menos problemas de contaminación, incluso los países.
Países donde la densidad poblacional es baja tienen menos casos de coronavirus. Y países con altas densidades, bueno, tienen los mayores casos. Entonces, tenemos que ser más amigables y eso implica filosofía. Yuri. Sí, bueno, hay dos puntos importantes que creo que son los que se tienen que reforzar en el país. Uno, el básico, es la educación. Nosotros tenemos serias deficiencias en educación y muchos de los problemas que se está mencionando viene desde la persona, desde el consumo, el desecho de todo lo que nosotros producimos. Y lo otro es control, ¿no? Nuestro país, que creemos que el ser vivo es, bueno, entre comillas, ¿no? El no hacer caso a las normas es una viveza, es algo bueno, realmente es algo que nos debería de avergonzar, ¿no? Y eso es lo que diferencia a muchos de los países europeos del resto del mundo. O sea, tienen muy buena educación y eso te genera una conciencia moral sobre el hacer bien las cosas y sobre todo no perjudicar a otros, ¿no? O sea, si tú haces algo y te perjudica a ti, es tu problema, pero no puedes hacer cosas que perjudiquen a otras personas. Y el tema de la minería tiene que ver también con un tema de control, ¿no? O sea, una persona que necesita dinero, que no tiene buena educación y que ha visto que en cierto lugar están extrayendo, por decir, oro, entonces va a ir y va a empezar a sacar oro de manera informal o ilegal, y eso va a generar contaminación, ¿no? Y utilizan a mercurio, lo cogen con las manos, no saben que con eso van a terminar muriendo de alguna enfermedad muy, muy fea, y que además ese mercurio que llega al agua y a los ríos está contaminando suelos, está contaminando animales, está contaminando alimentos, ¿no? Entonces, y es un tema de supervivencia para muchas personas, pero que detrás también, sepámoslo, hay una grandes industrias que lavan minerales ilegales dentro de corrientes de comercialización legal de minerales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Lo que se hace en cualquier otro lugar. Nosotros imaginemos, pues, no sé, en Francia, en Alemania, en Bélgica, ¿no? En un río por ahí, en una quebrada, gente haciendo huecos en los cerros para sacar minerales y botando todos los contaminantes al mar. Es algo imposible de imaginar porque hay control, ¿no? Entonces hay Ministerio del Ambiente, igual que acá, pero que no solamente hacen leyes y campañas, ¿no? Y por ahí, con algunas instituciones, se hace juicios, no se tiene la capacidad, sino que además hay un control a nivel de policía, de Fuerzas Armadas incluso, donde es imposible que ocurran estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos de apuntar a eso, reforzar el control de actividades ilegales, ¿no? Y por otro lado, también fomentar la formalización, pero fomentar la formalización de verdad. En el caso de los mineros, o sea, tú tienes un minero ilegal trabajando como él se le da la gana, y lo que nosotros queremos no es que esa persona se quede sin trabajo, sino que haga su trabajo, pero de manera correcta, formal, ¿no? Y eso significa que tiene que cumplir normativas para que pueda realizar la minería, ¿no? Pero muchas veces lo hemos visto en pesca, lo hemos visto en minería, que lo que se hace es para decir, bueno, yo no tengo ilegales, ya están formalizados, se hace un mero trámite y al poco tiempo siguen trabajando exactamente igual, pero ya son formales en el papel, ¿no? Entonces, eso no debería de ocurrir, ¿no? En madera también es impresionante todo lo que existe. Estas concesiones de reforestación se dan sobre bosques nativos que primero son deforestados y luego, en algunos casos, reforestados, ¿no? Pero en muchos casos solamente se hace extracción de madera. Entonces, hay mucha trampa, o sea, en nuestros papeles, en nuestras leyes, todo está muy lindo, pero los que andamos en el campo, costa, sierra, selva, vemos que muy poco de esto realmente se aplica, ¿no? Entonces tenemos ahí un serio problema
de control, además detrás también de conducir, ¿no? En el caso de la costa de Ancash, yo le tengo un cariño muy personal a esa costa, porque si bien yo estudiaba en Trujillo, yo desde niño he vivido en Huanchaco, luego todas mis vacaciones las he pasado también en Huanchaco. La costa de la Libertad es una costa expuesta, con mucho oleaje, ¿no? Muy buena para la pesca, pero complejísimo para bucear. Yo aprendí a bucear en Huanchaco, ahí con olas, con arena, con todo, pero no era pues un lugar donde uno podía ver muchas cosas justamente por el tipo de mar. Entonces, con mis amigos, a veces solo, siempre íbamos a las costas de Ancash, donde hay unas bahías realmente impresionantes, ¿no? Y en ocasiones he subido a los cerros que circundan la bahía de Ferrol, que es la bahía de Chimbote, ya luego he volado con dron, y realmente, sin lugar a dudas, es una de las bahías más hermosas que existen en Sudamérica. Es realmente impresionante la geografía que tiene este lugar, y me imagino pues lo maravilloso que debe haber sido antes de la industria pesquera y toda la contaminación, ¿no? Hay una bahía, hay un par de bahías continuas, que es la bahía de Samanco y la bahía de los Chimus, que sí mantienen buenas condiciones porque son reservas, se hace acuicultura ahí, y son lugares realmente increíbles bajo el agua, ¿no? Pero esta bahía, que es la más grande, que tiene una isla al frente, que debe haber sido uno de los lugares más maravillosos bajo el agua, pues está absolutamente contaminada. Esto ha mejorado muchísimo, me parece que fue en el año 2014, si no me equivoco, que una empresa, por exigencias ambientales del Estado, se forma Aproferrol, que lo que hace, bueno, estas exigencias obligan a las fábricas a que sus efluentes, ¿no?, tengan ciertos parámetros de calidad de agua, ¿no? Es decir, que no haya muchos aceites suspendidos, unas cantidades límites de materia orgánica, es decir, antes solamente se cocinaba y todo lo que sobraba salía por la tubería, y luego no, tienes que tener una planta para que esa agua también la vuelvas a procesar, se extraiga la mayor cantidad de materia orgánica, los coloides que están ahí, y el agua que salga tenga ciertos parámetros, ¿no? Pero aún así, siendo una bahía, que lo mismo pasó con la bahía de Paracas, cualquier vertimiento de materia orgánica genera la desaparición del oxígeno. ¿Por qué? Porque esta materia orgánica es consumida por bacterias, ¿no? O sea, se pudre, en pocas palabras, en el agua, y la acción de las bacterias lo que hace es elimina el oxígeno por el tipo de fisiología que ellos tienen. Entonces, finalmente terminas con un fondo lleno de materia orgánica en putrefacción, y en el agua no tienes oxígeno, ¿no? Entonces, lo que hizo Aproferrol fue juntar todos estos emisores en un solo emisor y sacarlos fuera de la bahía a mar abierto, donde además que hay más profundidad y son ecosistemas de por sí fangosos y con poca vida y con poco oxígeno, o sea, el impacto directo no es tanto, pero además también hay corrientes que diluyen muy rápidamente estos efluentes, lo cual ocurre todo lo contrario dentro de la bahía, ¿no? Entonces, eso ayudó notoriamente. Pero además también tenemos otras industrias pesqueras por ejemplo, cortiembres y otras industrias que trabajan de manera informal o ilegal, que todavía estos desagües han seguido vertiéndose a la bahía. El movimiento Chimbote de Pie ha hecho un trabajo fantástico para denunciar incluso penalmente a muchas de estas industrias. Es un trabajo realmente loable, especialmente por una chica que está detrás de todo esto, y han logrado detener en buena parte la contaminación industrial. Pero tenemos todavía, y digo tenemos porque también lo siento muy propio de este lugar, tenemos todavía una contaminación gigantesca de los desechos urbanos, de los desagües, ¿no? Y se está buscando ya hace muchos años PETAR, ¿no? Una planta de tratamiento de los desechos domésticos.
que con esto ya la recuperación de la bahía va a empezar a ser real, ¿no? Yo he buceado en varios lugares de la bahía en épocas que estaba totalmente contaminada y solamente en los bordes por donde entraba agua desde afuera de la bahía había vida y mucha vida, pero el resto era fango. En los últimos años, yo me atrevería a decir que casi una cuarta parte de esta bahía se ha empezado a recuperar sobre el fango, sobre este barro orgánico lleno de escamas y putrefacción. Se han formado capas de arena y sobre estas capas de arena ahora hay algas, hay vida, o sea, realmente es impresionante, ¿no? Por último, lo de Costco, estos rellenos sanitarios gigantescos, putrefactos y que además, o sea, están tan deteriorados, medios quemados a veces, que es prácticamente imposible hacer una campaña de reciclaje de esto, además por la enorme insalubridad que tiene el lugar. Pero hay alternativas, hay algunas alternativas que se han aplicado, por ejemplo, en México se está haciendo, que todos estos desechos, tanto de diferentes tipos de plástico, porque solamente algunos se pueden procesar, el tecnopor y etcétera, materiales que encontramos aquí, van a unas compactadoras donde con calor se fusionan de cierta manera, se compactan y hacen ladrillos. Y son ladrillos que tienen muy buena resistencia para construcción, ¿no? Pero también se tiene que implementar esa planta, que puede ser municipal, puede ser regional, o de repente de algún empresario que vea aquí una posibilidad de recuperar esta basura y darle un uso útil, ¿no? O sea, hay alternativas, pero obviamente países como los nuestros, ya se ha visto en muchas cosas, simplemente es más fácil tirarlo, no pensar, mirar a otro lado y dejar de ser victoria, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar educación y control. Correcto, correcto. ¿Me permiten solo un par de minutos, equipo? Sí, gracias a Yuri y también a Gustavo. Es cierto lo que ha señalado Yuri sobre el tema de Aproferrol. Beverly Enríquez es la arquitecta que dirige Chimbote de a pie. Es arquitecta, su padre también tiene una empresa conservera y es por eso que conocemos de cerca el tema. Quien les habla, bueno, no me presenté al inicio, soy comunicador social, vengo haciendo 26 años de periodismo, regresé hace 14 años a Chimbote, después de 14 años a Chimbote, tuve gran parte de estos 14 años viviendo en la ciudad de Trujillo, donde tengo grandes amigos como es Alberto, Claudita y ahora ustedes. Me alegra lo que ha señalado de Chimbote y nuestra hermosa bahía, pero te cuento un poco, Yuri, sobre el papel. Todo estaba hermoso con Aproferrol, y Beverly Enríquez sale a hacer la denuncia porque les pedían que todos sus afluentes, para explicarlo mejor para quienes nos están viendo, todos los tubos de desagüe que iban al mar, todos los desechos de las empresas, iban a tener que ir a un solo emisor, o sea, a un solo tubo para que sean llevados a mar adentro, como bien lo ha señalado Yuri. Pero nos dimos con la sorpresa, es por eso que Chimbote de a pie hace la denuncia, de que estos afluentes que salían de las más de 30 fábricas conserveras que existe Chimbote, solo 11 se acogieron a conectar sus desagües o sus desperdicios a esta tubería emisor submarino que realizaba Proferrol, no lo estaban llevando a mar adentro. ¿Qué sucede? Que en el proyecto nos dimos con ingrata sorpresa que lo llevaban a espalda de la bahía de la Isla Blanca, que es nuestro máximo patrimonio geográfico que tenemos en nuestra bahía de Chimbote, a espalda de la Bahía Blanca o de la Isla Blanca, donde eran las únicas aguas cristalinas, donde podíamos hacer el buceo submarino, la casa de buceo, como tú bien lo has señalado, bucear, y encontrábamos diversas variedades ahí. Eso se iba a contaminar, entonces empezó un enfrentamiento. El emisor submarino se ha construido, Yuri, y se han conectado, como te señalo, cerca de 10 a 11 empresas, pero el emisor submarino que iba a ir por debajo, pegado a la arena del mar, ha salido arriba a flote porque fue mal empernado, fue mal hecho, mal estructurado, fue quebrado. Muchas de las embarcaciones inclusive han chocado con el emisor submarino. Entonces, no hemos tenido los resultados que hubiéramos querido tener. Y para concluir, es por eso que
te digo, paradójicamente, irónicamente, la población ahora cuando se acerca a nuestro malecón Grau, que dicho sea de paso, estaba lleno pues de desperdicios, de roedores inclusive, hoy ya no hay roedores porque ya el mar no está botando nada. Es más, ese mar era completamente turbio, un agua marrón tirando para oscura, color apetrolado, marrón oscuro. Hoy esas aguas están nuevamente poniéndose de color cristalino. O sea, el resultado que no obtuvimos con Aproferrol lo hemos tenido con esta cuarentena que ha permitido paralizar la industria pesquera. Ojalá que la minería informal, que son más de 3.000 mineros informales, ha paralizado también el agro, como bien nos ha señalado Gustavo, que lo había obviado, se me fue esa parte de todos los químicos que utilizan para la agronomía, o la agricultura, perdón, y esto llegaba a través de los ríos, desechos, los químicos al mar. Entonces, con esta cuarentena, gracias a la pandemia, entre comillas, hemos podido recuperar nuevamente un color en el mar de nuestra bahía que no lo teníamos hace tiempo y que ya no está botando la cebolla, el tomate, las bolsas y las botellas de gaseosa y de otras cosas. Eso es lo que estamos observando en estos ya casi 60 días de cuarentena que tenemos en nuestro país y que ha permitido recuperar no solo en el mar, lo que les mencionaba, como es el robalillo, la viña, la chita, el pampanito, a través del cordel, sino también en Nuevo Chimbote, justo en el río Lacramarca, que hay Chimbote con Nuevo Chimbote, que se nos da María, y hemos podido nuevamente ver la presencia del retorno de las garzas y los flamencos, que es algo que hace más de 10, 15 años atrás no lo veíamos. Eso simplemente quería aclararles a ustedes en esta parte. Gracias. Sí, me parece importante resumir un poco lo que hemos visto, ¿no? Lo importante del gobierno con el control de las empresas que están haciendo diferentes cosas, ya sea empresas que de algún modo se están regulando o que no terminan de regularse, pero que lo van a hacer, lo tienen que hacer. También es importante entender que somos las personas las que somos parte del gobierno, las que somos parte de las empresas, por lo tanto somos nosotros quienes vamos a tomar las decisiones y no debemos de dejar de pensar en nuestro aporte o en tal caso en nuestro no aporte para así impactar de una mejor manera en el ambiente. Empezamos diciendo que hoy es el día del reciclaje, hoy 17, sin embargo, reciclaje es una de las palabras que usamos normalmente para miles de otros conceptos que engloba el reciclaje, ¿no? Decimos reciclaje cuando en realidad nosotros somos quienes separamos o segregamos y nos olvidamos también de otras palabras como rehusar, como rechazar. Entonces ya no solo hablamos de 3 R's para cuidar nuestro impacto ambiental, sino de otras R's. Y en algún momento Gustavo habla de este cuidado del ambiente como una filosofía. Quisiera que podamos cerrar el programa con unas pequeñas, muy breves recomendaciones de las cosas que podemos hacer en casa en este momento, que no tiene que ver con reciclar específicamente, sino con las otras R's o otras recomendaciones que podemos tener para que exactamente este tiempo que nos queda de cuarentena, de aislamiento, nos sirva para generar costumbres, para mejorarnos nosotros como personas, pensando en que no somos personas aisladas, sino que vivimos en una sociedad y que esta sociedad está en un ambiente, en un ecosistema y que por lo tanto, si nosotros no hacemos nada, esto nos va a regresar como en el juego de la papa caliente, ¿no? El que pasamos a una persona, pero se va calentando en el transcurso y cuando llega a nosotros va a quemar muchísimo más y sí va a tener efectos en nosotros. Entonces, Gustavo, Yuri, los invito a hacer unas pequeñas recomendaciones de las cosas que podemos hacer en casa en este momento. Yuri, Sí. tú para que inicies. Bien, yo creo que los hábitos de consumo, ya lo hemos dicho varias veces, es algo fundamental. Prueben, mira, hay un artículo que salió en National Geographic que era muy impresionante, de
lo que consume diferentes familias en diferentes países del mundo en un mes, ¿no? Entonces, las familias de ciertos lugares se les daba el dinero para que compren las cosas que usualmente consumen, y todo eso lo ponían delante de la familia, ¿no? Generalmente eran familias de cuatro personas. Y si nosotros comparábamos, por ejemplo, familias de Nepal, de Mongolia, de Bolivia, con familias de Inglaterra, de Estados Unidos, que era una cosa impresionante, se veían las grandes diferencias culturales en el consumo, ¿no? La familia de Estados Unidos, que era una de las cosas, como le digo, más impresionantes, tenía una enorme cantidad de productos, todos ellos envasados, todos. No había, ni las frutas estaban fuera de envase, todo está envasado. Mientras que países con familias donde la vida es mucho más rural, prácticamente todos eran legumbres, frutas, por ahí algunos pollos, ¿no? Pero todo era natural, prácticamente había lugares donde no tenían nada envasado, ¿no? Entonces, por un lado vemos quiénes están comiendo sano, pero por otro lado, quiénes están produciendo basura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener conciencia de nosotros mismos. Si nosotros vamos a un supermercado, casi todo lo que se vende ahí viene envasado, y lo que no está envasado nosotros lo metemos en bolsas y así sale, ¿no? Pero sin embargo, vamos a un mercado y prácticamente todo está suelto. Incluso hay fideos envasados, pero también hay fideos que los venden a granel, los granos también, etc. Entonces nosotros podemos llevar nuestros tuppers, nuestras bolsas reusables. O sea, una bolsa plástica no tiene por qué ser descartable. Yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá las bolsas plásticas, después de recibirlas, las lavaba y las colgaba en el cordel para volverlas a utilizar. No se botaban las bolsas. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Tenemos miles de bolsas y decimos, uy, ya la usé, tenemos que tirarlas a la basura. ¿Pero por qué tenemos que tirarlas a la basura? Podemos reciclarlas. Y si se han ensuciado, incluso podemos lavarlas, ¿no? Pero claro, qué pereza, ¿no? Más fácil es botarlas, ¿no? O sea, depende mucho de nosotros cuánto contaminemos el ambiente. Así que creo que ese sería mi mensaje para estos días de claustramiento. En mi caso, sí, recalcar eso, tiene que ver mucho la filosofía, hacerles ver también que el tema ambiental es algo muy simple. Los temas ambientales están relacionados a que puedes hacer lo que te plazca para ser feliz, pero eso no implica que hagas daño a otras personas o que le afecte la felicidad de otras personas. Es decir, hoy en día vemos que ya la gente quiere salir, quiere divertirse, ¿no? Hay muchos que hacen sus conciertos ahí en sus casas y música a todo volumen. ¿Por qué? Porque dicen, quiero divertirme, pero no piensan en el que está al costado. El tema ambiental es eso, simplemente, es haz lo que consideres, pero sin afectar al resto. A veces en el tema de los residuos lo vemos como algo, es lo más curioso, porque tú no ves el consumidor, la persona, el poblador, no ve dónde termina su residuo. Si viera cómo vive la gente cerca de un botadero, se daría cuenta y lo pensaría 2 veces antes de tirar y producir basura, ¿no? Entonces, si nosotros minimizamos lo que producimos, tal como dice Yuri, ¿no? Las compras, qué tan inteligentes son nuestras compras. Hay que pensar que hoy en día trabajamos más que antes. Y en la familia, si sumamos papá, mamá o hijos, trabaja más gente, más que antes y en más número. ¿Para qué? Para ganar menos realmente. ¿Y qué es lo que hacemos con esas ganancias? ¿Qué es lo que hacemos con ese dinero? Ir corriendo a gastarlo en cualquier cosa. Entonces, damos nuestras horas de trabajo, nuestro esfuerzo para conseguir un dinero que lo vamos a comprar en algo que lo tiramos a la basura. Entonces, seamos un poco más responsables y adoptemos ese sentido de que lo que hagamos va a tener una consecuencia. Es decir, nosotros estando en nuestra casa a la hora de ir a comprar, cuando elijamos lo que vamos a comprar, seamos más razonables, incluso hasta en los alimentos.
Porque hoy en día tengamos presente, estamos comiendo más que antes. Otra cosa, la gente, el grueso de la gente, pues va a salir bien engordaditos de la cuarentena. Y eso es lo que hay que también cuidar, ¿no? El tema de salud. Entonces, seamos responsables, adoptemos un hábito más amigable al medio ambiente, no comprando en demasía y sobre todo lo que no necesitamos. Gracias. Gracias a Gustavo y a Yuri por los consejos que nos están dando esta mañana. La verdad que es una reunión que incluso nos estamos pasando ya del tiempo normal, pero quiero dejarle a Eri Aquino para que él ya haga, digamos, la despedida y su comentario final sobre esto. Solamente darles un tema que hace unos días pude leer en Gestión de Manuel Purgal Vidal, que indica que ahora creo que ya es importante de que en la malla curricular del sector educación ya se tenga que tocar el tema del ambiente. Lo propone ya, porque incluso es una, digamos, de acuerdo a lo que en el año 2012, me parece, el Perú firma un convenio internacional con respecto al estudio del medio ambiente y a la educación ambiental. O sea, creo que por ahí también va el tema en el caso de políticas, a lo que Enrique Ponce preguntó hace un rato, con respecto a las soluciones que se puede dar. Aplicar ya ahora dentro de la malla curricular del sector educación, la educación ambiental, o sea, cursos que tengan que ver con esto. Quizás en algunos colegios lo están llevando, no lo sé, desconozco, pero sí creo que podría ser parte de la solución. Bueno, Eri, tú para el final y listo, agradecerles a todos también hoy día, a Claudita Morales desde Lima, Enrique Ponce de Chimbote y por supuesto a nuestros invitados Yuri Hooker y Gustavo Iguanaga. Adelante, Eri. Bien, hemos escuchado las interesantes apreciaciones tanto de Yuri como de Gustavo. Bueno, Yuri, agradecerte por tu presencia, a Gustavo también. Y nos ha quedado claro que tenemos que ser mucho más conscientes con lo que se consume, ¿no es cierto? Con tratar de enfatizar todos los esfuerzos para afianzar los criterios de educación ambiental y tratemos de ser más conscientes, como lo decía Gustavo también, de cuánto es lo que realmente podemos consumir en esta etapa, en este periodo. No me queda más que agradecer a Claudia, a cada uno de los participantes y nos estaríamos viendo como todos los domingos en el mismo horario en este programa de La Cuarteta. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Listo, amigos, nos vemos hasta la próxima semana. Un gusto estar con ustedes. Hasta el próximo domingo. Bendiciones. Hasta luego. Háganse coladrillo. Quédense en casa. Chao, Claudita, Yuri, Gustavo, Eric, Alberto. Chao, Yuri. Un gusto, señores. Chao, Adiós. Un gusto verlos. Gracias. Chao.